Saludos amigas y amigos de Asegure su Salud. Qué bueno tenerles como siempre aquí con nosotros para llevarles orientaciones, informaciones sobre el mundo de la salud en general, específicamente la medicina, nuestra seguridad social y todo lo que tenga que ver o todo lo que sea importante para el cuidado de su salud. Hoy con un contenido especialmente interesante tenemos una visita destacada, nos honra con su presencia la doctora Ailín Hernández, destacada neurofisióloga de nuestro país. Y de manera hoy especial también tenemos en nuestro popular kit de emergencia con el doctor Cabral un tema que está sobre el tapete en estos momentos. Sé que es un tema que llega a lo más profundo de nuestros corazones, un tema de mucha sensibilidad, que es el tema del autismo. Así que no se pierdan nuestro contenido, que en breves segundos retornamos con ustedes después de cumplir con estos compromisos. Bien, damos la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Porfirio Cabral. Pochi, buenas noches Pochi, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. Mirando los acontecimientos en la salud y para asegurar su salud, el tema que tú habías anunciado efectivamente es una de las patologías que no están incluidas en los catálogos de nuestra PDCS y la Seguridad Social. Espérate, ¿tú quieres decir de entrada que el tratamiento, el cuidado del espectro autista no está cubierto en nuestra seguridad social? ¿En qué seguro te lo cubre? Wow. Dime uno para yo decirte. Sigue por ahí. Cuéntanos esa historia, Pochi. ¿Qué es lo que ocurre? Es algo que yo diría, y el programa hoy se acomoda porque sigue una especialista en temas neurológicos y neurofisiológicos. Es un tema que no es viejo. Tiene 10 años que tú estás oyendo, todo el mundo está escuchando que el autismo, que el autismo. Antiguamente le llamaban retraso mental o enfermedades mentales, pero ahora hay una clasificación por los DSM-5, que son las clasificaciones a nivel de psiquiatría, y lo han incluido como una patología que tiene sus características, tiene un gran drama porque tiene un impacto social muy grande, porque no son como las enfermedades clásicas que nosotros tenemos de un tumor, una herida, una cirugía. Es una enfermedad que afecta el núcleo familiar. Imagínese usted una pareja que tenga un niño y el niño le presente las manifestaciones, y en pantalla a Carlito que ponga ahí cuáles son, que es muy importante, las manifestaciones que puede tener el niño, cuáles son lo que te empieza a dar las señales, porque no es una enfermedad que tú la vas a medir con un aparato como la fiebre, que va a poner un termómetro y dice el niño tiene fiebre. Es la conducta que tú le vas a analizar al niño, el comportamiento. El niño tampoco tiene el nivel de expresarse, siempre da por debajo comienza las manifestaciones por debajo de 5 años. Y tú vas a tener un niño que da unas señales de ausentismo. Lo primero que hace es que con los mismos niños de su edad no se junta. Tiene un temor o un miedo sin una justificación. Digamos que se aísla, ¿verdad? Del mundo exterior, total. Se mete dentro de su propio mundo. Distraído, a veces le toma con un tipo de actividad que es la que ellos más desarrollan. Y eso da un trastorno porque la madre o el padre, el núcleo familiar, no entiende lo que está pasando con el niño, no da una manifestación somática y eso es lo más peligroso. Las enfermedades a nivel neurológico y psíquico, tú no tienes con qué medirla exactamente. Inclusive cualquier patología, tú no tienes con qué medir el autismo, cuál es mayor o menor autismo. Exacto. O sea, tú pones 2 niños autistas y tú no puedes decir, la complicación es mayor. Entonces, es una enfermedad... Pero peor aún, tratándose de niños pequeños. Porque no te puedes expresar, porque el tema está que tú me dices a mí, mira, me siento con un dolor de cabeza y te explico, pero el niño no tiene cómo explicar. Imagínate lo difícil que es manejar eso. Eso para todo el ámbito de la medicina es dificultoso. Entonces no está cubierto, hay unos gastos enormes que tú tienes que hacer con eso, porque el tratamiento y lo que tú tienes que hacer es multidisciplinario. Tú tienes una fiebre y yo te doy un antipirético y ya resolvió el problema de la fiebre. Pero en este caso están involucrados terapias que le tienen que dar de psicología al niño,
seguimiento por parte de la familia, seguimiento por parte del médico. En algunos casos extremos, tal vez algún tipo de medicación, si el autismo y las condiciones son agresivas o algo que pueda atentar contra la vida del niño. Y eso hace un drama. Y como dije, el gran costo. Nosotros hablamos aquí siempre lo que hace en asegurando su salud es cómo tú resuelves ese problema. Todos los problemas en salud se resuelven con dinero. Y el dinero para la seguridad, en la seguridad social no está estipulado para ese tipo de patología, en la cual tenemos mucho y son muy frecuentes en República Dominicana. Es una de las grandes limitaciones. Entonces es muy importante que se le dé, que le prestemos atención, porque técnicamente eso está causando muchos problemas. Pero fíjate, quiero preguntarte, porque todos sabemos que en estos momentos hay un proyecto de ley en el Congreso del país, donde hay inclusive una comisión bicameral que lo está estudiando. En estos momentos que estamos, ¿verdad?, trabajando, preparando este programa, que estamos con ustedes, pues estamos en plenas vistas públicas en el Congreso para hablar sobre este tema, y hemos tenido la información de que se han presentado testimonios desgarrantes, verdaderamente dramáticos, muy penosos, sensibles, de familias, de profesionales, etcétera, todos narrando sus propias historias, ¿verdad? Diferentes casos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué se busca con esta ley? Bueno, con la ley, con este proyecto de ley. Si tú incluyes, por ejemplo, deberían haber instituciones docentes especiales para niños autistas. No existe. Dime qué instituto, escuela o colegio existe para tú llevar un niño que tenga un problema de autismo. Porque la educación de ellos no es común con el niño normal. No, por lo menos formalmente eso no existe. Entonces, institucionalmente. Entonces no tenemos todo como es por moda. Que la inclusión o la no inclusión. Resulta ser que ese niño con un trastorno importante, están obligando que lo tenga en un curso con otros niños que él no quiere estar. Porque lo primero que él no quiere estar en ese ambiente. Entonces le exigen al colegio, porque vamos a tener que poner reglas claras, que tienen que inscribir al niño. Pero entonces el niño no se comporta como el resto. Son 30. Él está inventando algo y los otros 29 haciendo lo mismo. Eso le da un trastorno también a la institución, a los otros niños. ¿Cómo lo afecta? Pero es complejo. Porque tú no puedes aislarlo tampoco, el niño autista. Entonces, la solución es los rebaños ponerlos juntos. Los negros con los blancos para... Entonces, si hay una institución que tú acumulas a todos los niños autistas, donde existan instructores especiales para eso, porque acuérdate que es un tema de terapia, es un seguimiento, un tema. Entonces las es el único tratamiento que existe, ¿verdad? Para poder tratar combinado, o sea, porque las otras enfermedades yo te digo, no, vamos a operarlo y ya, hay una fractura de fémur, yo lo opero, ya se resolvió el problema. Claro. Pero tú tienes que entonces, eso es multidisciplinario. Entonces tú tienes que ir formando en lo que él va creciendo. ¿Dónde está esa institución? ¿Dónde están los profesores para ese tipo de niños? Porque no puede ser un profesor como para otro tipo de niños. ¿Quién paga eso? Viene la pregunta que hacemos aquí, que todos nosotros le damos ese enfoque. ¿De dónde sale el dinero para eso? Dime. Teníamos entonces, en pantalla hace un momento, Porfirio, digamos, las señales de alarma para poder reconocer. ¿Cuál tú crees que pueden ser los aspectos más destacados que nos permitan a las familias poder reconocer en nuestro pequeño, en nuestro niño, una condición autista, ¿verdad? Una de las formas más frecuentes que se ve es la forma de caminar. Ellos te caminan en puntilla y moviendo los brazos. Cuando tú ves un niño que está haciendo ese tipo de movimiento, tú tienes que llevarlo a un profesional de la salud que le haga una evaluación y descarte cualquier otro tipo de patología a nivel central y que descarte eso. También los juegos de ellos no son en comunidad, son monótonos, ellos solos. Y tú lo llamas y no reacciona. Están en un mundo tan fuera de la realidad. Y eso es el principal, porque eso deteriora a la familia. Una madre, para eso tiene que ser desesperante por una madre.
y el padre también, pero las madres sufren más que los padres, Sí, porque son el diario vivir imagino, y sí. tú no sabes cómo, tú no tienes una solución rápida, y entonces eso es a través de los años, y ese riesgo es muy grande. Y- Hay que legislar, hay que tratar de darle las mejores atenciones, el costo de esa atención, cómo se debe cubrir y de dónde debe estar incluido. Sí, porque ese es otro punto, ¿verdad? No, el No costo, lo todo tenemos el en el costo. catálogo por lo mismo que tú Ah. dices, pero dentro de las tantas limitaciones que tenemos en nuestra seguridad social y que poco a poco hemos ido tratando de avanzar, incluyendo nuevas coberturas, pues yo me solidarizo con este nuevo proyecto, con esta iniciativa para tratar de que aunque sea a través de una ley, pues buscar la forma de ayudar a estos niños, porque estos niños necesitan apoyo de todos, primero de sus familias, obviamente, pero todos como sociedad debemos solidarizarnos y hacer hombro con hombro, causa común Porque oye, lo que pasa, con estas Rafa, familias. el autismo en el niño puede traerle un trastorno a la madre de depresión o de desesperación o angustia. O sea, Por la supuesto, patología del claro, autismo ahí claro. puede generar en que deteriore a la madre o los familiares cercanos. Claro, claro. Entonces tenemos ya un problema multifactorial. Y déjame decirte, muchos de esos casos lo sabemos porque lo hemos visto, ¿verdad? En los medios, en las noticias, que hay casos famosos de autistas que han llegado a ser inclusive No, hay películas y genios, todo, sí, porque- genios que se han destacado Claro. hasta en la universidad, Eso socialmente. una vez se tomó en consideración los niños con síndrome de Down y hay hasta actores con Down. Sí, sí, así entonces es. lo mismo está pasando al autista, cómo tú lo insertas en la sociedad para que sea productivo. Porque cuando un ser humano no es productivo, ya se convierte en carga familiar. Y la carga familiar se traduce en mayor gasto, que eso es lo que no tenemos, dinero. Hay de todo, lo que no, como me decían algunos pacientes. Doctor, no se preocupe por dinero, que eso es lo que no hay. Sí, sí, lamentablemente. Por Eso fin, es lo que pues, no hay. yo quisiera, ¿verdad?, que tú hicieras, que plantearas en nombre de este programa cuál sería nuestra exhortación final para... Bueno, que el proyecto de ley le dé en curso, que los legisladores lo apliquen, que alguien aporte en base a los testimonios de los afectados, cuáles serían las medidas generales. Vamos a llevarlo a macro para después ir particularizando la situación, porque con eso, así es el método científico de lograr algo. Y Es muy que, importante. ¿verdad?, que el Estado como tal, en lo que la hacha va y viene, Tenga pues, un tipo de asuma, cobertura, exacto, sobre ese tipo de niños. responsabilidad sobre esto. Y que le carguen eso parte del 4% de educación. Exactamente, pero muy buena idea. Que no Muy- sabemos qué estamos qué está Oye, haciendo con te ese la dinero. comiste, Pochi. Muy buena idea, muy buena idea. Que le carguen eso ahí. Fantástico esa iniciativa para nuestro cierre de este segmento. Así que gracias como siempre a ustedes, al doctor Cabral, por traernos este tema tan sensible que digamos que nos llega a todos profundamente. Y no se muevan de ahí, que en breves momentos retornamos con más contenido interesante aquí en Asegure su Salud. Bien, tal y como les habíamos anunciado, tenemos hoy por aquí la gratísima y honrosa presencia de la doctora Ailín Hernández, con quien vamos a conversar sobre muchos temas interesantes en el mundo de la neurología y la neurofisiología, entre otras cosas. Pero vamos primero a saber quién es la doctora Ailín Hernández, para aquellos que no la conocen. Buenas noches, doctora. Bienvenida. Buenas noches, Rafael. Encantada de estar aquí con ustedes en su programa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. No, Halagada gracias. de estar aquí. Gracias a usted por honrarnos con su presencia. Doctora, Gracias. ¿cómo fue su formación? ¿Cómo llegó usted a ser neurofisióloga? ¿Qué pasos tuvo que dar en su carrera profesional para llegar a especializarse? Fíjese que es una pregunta muy interesante que pocos me han hecho. Uno asume ya que existen neurofisiólogos clínicos, pero no sabemos en detalle qué hacemos nosotros los neurofisiólogos clínicos pues para llegar a
hacerla especialistas, ¿verdad? Claro. Lo primero es decir que es una especialidad médica, ¿verdad? Primero somos médicos, se estudia medicina, luego a través de un examen, en el caso mío particular, vía MIR en España, tú coges un examen y participas, digamos, compites mediante un número a una plaza de una especialidad en España. Después que tú pasas el examen y coges digamos que la prueba necesaria para poder entrar, ¿verdad? Exacto, dependiendo de la nota que tú saques, tú entras a la plaza de la especialidad. Wow. Y luego que tú entras a la especialidad, como una especialidad médica como cualquier otra, la neurofisiología clínica tiene una duración de 4 años. Y luego que tú haces esos 4 años, entonces decides retornar a tu país. En Doctora, el caso particular mío, pues tuve la gran oportunidad de, aparte de hacer la especialidad optando a través de un examen médico en España, pues también tuve la oportunidad de ser aceptada en la Universidad de Sevilla, en donde yo realicé también, adicional a mi especialidad, un máster en fisiología y neurociencias. Wow, pero qué bien, qué bien. Porque me imagino, le iba a decir que serían muchos los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Como ocurre en los principales centros hospitalarios del mundo, donde todos quieren ir o todos queremos ir a tener la oportunidad de hacer una especialidad, pero siempre, como también acostumbra hacer y tiene que ser así, se selecciona a los más aptos, los que sacan las mejores notas, los que tienen mejores habilidades o actitudes para la especialidad. Así Entonces, ¿qué tiempo duró ese periplo en España de su preparación? Sí, mire, yo estuve viviendo en España 6 años, 1 año de información para el examen y 4 años de especialidad médica. 1 año más de preparación y experiencia, y luego retorné a mi país, como era mi objetivo desde el inicio que yo me fui a estudiar. Y aquí estamos desde el año 2013, gracias a Dios, haciendo camino al andar en esta especialidad que cuando yo retorné pensaba que no iba a tener tanto campo de acción, y sin embargo ha sido muy grato para mí poder encontrar el apoyo de todos los médicos del país que valoran lo que es la participación de un neurofisiólogo clínico en la mayoría de las entidades neurológicas. Doctora, ¿su desempeño profesional se limita al área de la neurofisiología o usted hace neurología también en términos generales? Sí, está limitado a la parte de diagnóstico funcional neurofisiológico. Okay. En el caso particular de los que optamos por el examen en España, vía MIR, nos entramos directamente a lo que es la neurofisiología clínica, no desarrollamos la neurología. Perfecto. Sí es parte de nuestra formación durante la residencia médica, pues hacer 1 año de rotaciones médicas en donde nosotros abarcamos la mayor parte de las áreas de las neurociencias, en donde nos preparamos pues para poder abordar, ¿verdad? Y hacer abordajes diagnósticos en esos pacientes de casos complejos para estudios neurofisiológicos. Okay. Usted llega en el 2013 de regreso al país, ¿y qué encuentra aquí en términos de neurofisiología? Sí, mire, cuando yo retorné de España a República Dominicana encuentro mucho potencial de desarrollo de la especialidad porque era prácticamente nueva. La mayoría de las personas que desarrollaban las pruebas diagnósticas y los procedimientos de prevención en quirófano en el país, la mayoría eran de formación técnica. Habían unos especialistas neurólogos que desarrollaban fellowships en Estados Unidos dedicadas solo a una sola área de la neurofisiología clínica. Es bueno aclarar que la neurofisiología clínica tiene 4 campos principales de acción. Okay. ¿Cuáles son esos 4 campos? Los campos son la electroencefalografía, la electromiografía, que incluye la velocidad de conducción nerviosa, la fibra única y la estimulación repetitiva, el neuromonitoreo intraoperatorio y lo que son las patologías de sueño. Durante los 4 años de formación de la residencia médica en España, nosotros dedicamos cada año a una de esas áreas principales que abarcan la neurofisiología clínica. En el caso de los neurólogos que desarrollan un área de la neurofisiología clínica, lo que sucede es que cuando ellos terminan la carrera de neurología general, deciden hacer un fellowship,
o una rotación médica en un área específica. Ellos eligen, bueno, pues entonces soy neurólogo y ahora me voy a dedicar a hacer electroencefalografía. Entonces hacen un año de electroencefalografía. O eligen hacer patología de sueño, o eligen hacer neuromuscular o electromiografía en otros casos. En el caso particular del neurofisiólogo clínico, la diferenciación principal con este tipo de profesionales es que nosotros abarcamos todas las áreas de la neurofisiología clínica en una residencia médica de 4 años. Qué interesante, doctora. Eso nos permite tener un expertise, abarcar un nivel de conocimiento en lo que es el campo de la fisiología y la función del sistema nervioso mucho más profundo. Claro. Y que te permite, una vez desarrollando una de las pruebas, poder inconscientemente abarcar cuál es la causa y el funcionamiento de lo que le está pasando a este paciente en particular. Doctora, a los neurofisiólogos se le presentan situaciones de gravedad, situaciones de emergencia. Claro que sí, Rafael. Muchas situaciones de gravedad. Es la acción de nuestra especialidad. Exacto. A veces muchos profesionales encuentran nuestra especialidad algo aburrida, y la verdad es que para nada aburrida. A nosotros los médicos tenemos la costumbre de que nos gusta un poco la acción, ¿verdad? nos gusta como que haya un poco de retos. En lo particular me llama la atención mucho el tema de los retos. Y con esto voy a mencionar 3 patologías principales. Por ejemplo, el diagnóstico de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad degenerativa o enfermedad de Lou Gehrig. Una de las pruebas que se realizan para confirmación diagnóstica es la electromiografía y las velocidades de conducción nerviosa. Y son patologías de alta envergadura, con lo cual eso ya de por sí conlleva un reto y un nivel de acción. Claro. Otra patología importante que la vemos muy a menudo en República Dominicana, principalmente yo recibo muchos pacientes del Hospital Robert Rick Cabral, que son los diagnósticos de Guillain-Barré, que estuvieron muy de moda con la chikungunya y con el dengue y otras patologías virales. Y hasta con el mismo COVID hay casos reportados. Con el COVID estamos viendo pues patologías neurológicas, incluyendo el Guillain-Barré, que nosotros tenemos que atender de emergencia en nuestras consultas para poder, y esto es muy importante lo que voy a decir, para poder diagnosticar a tiempo la enfermedad y que sin esta prueba el gobierno no despacha el tratamiento que está cubierto por el seguro, que es las inmunoglobulinas. En cuanto existe la electromiografía con una confirmación diagnóstica, es cuando es aprobado el despacho de esta medicación que es la inmunoglobulina. Que sin ese tratamiento, la repercusión en secuela neurológica del paciente es cada vez mayor. El tiempo es oro. Así como cuando le da a uno un infarto cerebral, que dicen que el tiempo es cerebro, ¿verdad? Pues así en el Guillain-Barré. Diagnóstico precoz es nuestra labor para un tratamiento precoz, para una recuperación a tiempo, para que el paciente pues pueda poder recuperar su fuerza muscular en todo el cuerpo. Wow, qué interesante. La verdad es que y una tercera. Fascinante e importante lo que ustedes hacen. Sí, es muy importante. La verdad es que es de gran satisfacción poder aportar como neurofisiólogo clínico y ser, digamos, valorado para ser utilizado como un complemento del médico clínico en estas pruebas diagnósticas. Y hay algo que también nos pasa mucho, Rafael, y es en los accidentes de tráfico. Adivinen cómo asistimos en los accidentes de tráfico. ¿Cómo asisten ustedes? Usted sabe que una de las primeras causas... Claro, se está convirtiendo yo creo que en la primera. La primera. Por lo menos en nuestro país, que tenemos la corona en Latinoamérica de los más accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico. Sí. Fracturas vertebrales, fracturas de columna, que causan repercusión de secuela neurológica importante, daño nervioso, daño de la médula, de raíces, de plexo braquial, por ejemplo, plexo lumbar,
trastornos esfinterianos, con déficit de suelo pélvico, trastornos que le puede ocasionar trastornos para evacuar, para orinar, en el hombre para la erección, sin embargo. Cuando ocurren estos accidentes, que hay fractura, la corrección de estas fracturas, la instrumentación que lleva esa columna, conlleva la asistencia de uno de los servicios estrella que asiste al neurofisiólogo clínico, que es el neuromonitoreo intraoperatorio. Pero yo le voy a pedir, doctora, que me lo deje ahí, porque ese es un tema muy particular del cual yo quiero que hablemos amplio y profundamente después que volvamos de esta breve pausa. Por perfecto. Favor. Bueno, yo les anticipé que teníamos hoy, ¿verdad?, una visita destacada de una estrella de la neurofisiología. Yo sé que les está gustando la exposición de la doctora Hernández, pero cuando nos fuimos a la pausa nos íbamos a meter en un temita que ha sido de particular interés en los últimos tiempos y sobre todo ahora que recientemente ese servicio acaba de ser incluido en el catálogo de prestaciones, ¿verdad?, en la cobertura de nuestra seguridad social, que es el servicio de neuromonitoreo. Y yo quiero que usted nos explique, ya usted avanzó algo, doctora, pero que le explique a nuestro televidente qué es el neuromonitoreo. El neuromonitoreo intraoperatorio, que es como se le llama coloquialmente en República Dominicana, el nombre correcto a llamarle sería monitorización neurofisiológica intraoperatoria, porque lo que vemos particularmente es la función del sistema nervioso durante el paciente está dormido en cirugía. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues asistimos a través del uso de unos equipos de alta tecnología durante las cirugías en las que está en riesgo el sistema nervioso, que puede ser el cerebro con un tumor cerebral, puede ser la médula con un tumor medular, o puede ser un plexo braquial con un neurinoma de plexo braquial, o una lesión de moto por un accidente de tráfico en plexo braquial, que es el nervio que va a los brazos. También una de las cirugías que más se hace, Rafael, es la cirugía de tiroides, en donde está en riesgo de lesión el nervio laringio recurrente, que es el que se encarga de movilizar las cuerdas vocales. Pero fíjese, perdón, usted no está enseñando mucho, porque había la creencia generalizada, incluso entre buena parte de la clase médica, que el neuromonitoreo se utilizaba básicamente en cirugías de columna o de cerebro, de cráneo, pero que de ahí no pasaba. No, claro. El 80% de las cirugías que se realizan en República Dominicana, y así fue también donde yo me formé en Sevilla, era cirugía de columna. Pero el campo de acción es muy amplio. Sin embargo, ¿usted ha visto esas cirugías en donde hacen cirugías en pacientes despiertos? En donde le sacan un tumor con el paciente tocando la guitarra o tocando la trompeta. Sí, en estos días lo vimos en las redes. Exactamente. Sí, muy popular. El que está detrás ahí es el neurofisiólogo clínico. Pues monitoreando que cuando saquen ese tumor, el doctor no le vaya a llevar un área importante como el área del habla o la movilidad de una parte del cuerpo. Y además, usted ha visto, no sé si ha visto por ahí, tumores de parótida, que son los tumores que crecen en el lado de la cara. Hay muchos cirujanos que realizan este tipo de cirugías en el país y se asisten de neuromonitoreo para el nervio facial, que es el que se permite la movilidad de la cara, para evitar pues que el paciente quede con una parálisis facial, que lo vemos a menudo en la calle. Pero eso es algo que yo creo que está subestimado. Tiene una importancia, bueno, como la doctora lo explica, lógicamente es una importancia extrema, ¿verdad? Porque cualquier paso en falso, por así decirlo, del cirujano puede condenar la vida de esa persona. A una persona a quedar desfigurada, a quedar como si tuviera un accidente cerebrovascular, ¿verdad? Porque las raíces nerviosas son las que se encargan de inervar, de poner en nuestro cuerpo a funcionar.
esa transmisión, ¿verdad? Doctora neuromotora, que, sí, que es la que hace que usted se ría, que usted llore, que usted que pueda caminar, caminar, por hablar, ejemplo, comer. Hablar, tragar. Exacto. Es importante y mucho más importante que se torna en el área del sector salud, en lo que tiene que ver con la cobertura económica de estos servicios, pues un paciente que tiene una cirugía de columna o una cirugía de un tumor cerebral o de un tumor medular, por poner un ejemplo, que queda con una secuela neurológica importante por no, por ejemplo, poder proveer del servicio de neuromonitoreo intraoperatorio y evitar este riesgo de lesión, pues también repercute en la economía del país, porque es un paciente que va a gastar más dinero en rehabilitación, en silla de ruedas, en medicamentos para poder con el tiempo ver si recupera función neurológica. Doctora, entonces una pregunta. ¿Es recomendable que en toda cirugía de columna vertebral siempre haya apoyo del servicio de neuromonitoreo? Totalmente, 100%. Este procedimiento, este servicio médico, es un estándar de salud o standard of care en Estados Unidos y en Europa, en Alemania, en todos los países desarrollados del mundo. Los cirujanos que van a operar pacientes en donde haya un riesgo de lesión neurológica, es obligatoria la participación del neurofisiólogo clínico. Pero en los corrillos médicos nos dicen, nosotros los médicos, de verdad, como todas las otras especialidades, tenemos también nuestro chismecito. Que usted fue que introdujo eso aquí al país cuando llegó en el 2013, que aquí prácticamente no se hacía nunca eso de neuromonitoreo. Pues fíjese que puede ser sí, le voy a decir un sí y un no a la vez. Sí se hacía neuromonitoreo intraoperatorio cuando yo llegué a República Dominicana. Sin embargo, el nivel de atención que se prestaba era un nivel técnico. Eso le iba a decir, que eran técnicos básico, que lo hacían. Ok. Cuando, sin embargo, yo llegué, el protocolo de asistencia en el país era un protocolo bimodal. Ya el protocolo de asistencia estandarizado en Europa, en Estados Unidos, es el protocolo multimodal, en donde se hace un abordaje mucho más complejo y mucho más completo para poder monitorear todas las estructuras nerviosas al mismo tiempo durante una cirugía. Aquí, cuando se hacía neuromonitoreo intraoperatorio multimodal, cuando yo llegué en 2013, que se hacía, se solicitaba el servicio y venían de Puerto Rico a hacerlo. Imagínese lo excepcional que era eso. Exacto. Claro. Ya cuando yo llegué, pues empezaron a ver la diferencia del protocolo de aplicación de un neurofisiólogo clínico versus el protocolo de aplicación de un nivel técnico. Esto no quiere decir que el técnico no lo haga. Ojo. Okay. Esto quiere decir que es una diferencia de aplicación del servicio y que, como se hace en Estados Unidos, lo que se está estipulado es que el técnico hace el protocolo de aplicación del servicio supervisado por un neurofisiólogo clínico, que es quien firma el reporte y se hace responsable de la parte legal. Debe ser, claro. Doctora, entonces con esta inclusión que hemos visto recientemente del servicio de neuromonitoreo en el catálogo de prestaciones, ¿verdad? Algo que vimos, repito, hace pocas semanas con una resolución del Consejo de la Seguridad Social, una resolución que fue planteada por la CISARRIL y que recientemente, pues, con bombos y platillos fue anunciada a toda la población. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué cambios trae eso al ejercicio de la neurofisiología o de lo que ustedes hacen? Sí, ha sido un antes y un después. Esta inclusión del uso de neuromonitor, que es como está estipulado en la última resolución de la CISARRIL, implica que va a haber una gran avalancha de solicitudes de servicios de neuromonitoreo que ya muchos especialistas estaban esperando que sucediera, que se veían limitados a poder
tener la cobertura de este servicio en sus pacientes porque, por ejemplo, su seguro médico no lo cubría o porque el paciente no tenía dinero para pagarlo. Muchos cirujanos estaban arriesgando a sus pacientes a operarlos sin este servicio porque no tenía la cobertura. Entonces es de gran beneficio para la sociedad en República Dominicana en general el que la CISALRIL haya tomado esta decisión tan importante, de tanta envergadura, en lo particular yo que he abogado por lo que es la regularización y la estandarización de este servicio desde el 2013, ha sido una noticia de gran alegría para mí. Qué bueno, doctora, qué bueno. Le felicito, y más que felicitarle a usted, yo felicito a la población dominicana, que es la que se va a beneficiar grandemente, nuestros afiliados, de esta inclusión. Pero, ¿qué queda ahora? Entonces, ahora deben ustedes, los neurofisiólogos, que me imagino son muy pocos, sentarse con las ARS a negociar tarifas. Sí. ¿O hay algo ya avanzado en ese sentido? Sí, fíjese, eso es un dato muy importante el que usted plantea. Y es que justamente la resolución aprueba lo que es el uso del equipo de neuromonitoreo intraoperatorio, lo que es el uso del neuromonitor. Eso no implica lo que es el costo del honorario médico del neurofisiólogo que va a hacer el servicio. Exacto, que es otra cosa, sus honorarios profesionales. Exactamente. Eso no fue estipulado en la última resolución, es algo que todavía está en negociación y que esperamos pues se entienda y se comprenda. Una cosa muy importante a resaltar es que la diferenciación de lo que es la aplicación del protocolo o del servicio de neuromonitoreo por parte del técnico tiene un costo distinto a la aplicación del servicio de neuromonitoreo que da el neurofisiólogo clínico. Pero yo le voy a decir una cosa. Con lo que usted ha explicado aquí, la ARS que no contrate sus servicios, los servicios de un neurofisiólogo, que se prepare para perder afiliados. Porque ahí no hay vuelta floja. Yo no hago nada con el equipo, con el neuromonitor o los equipos que se utilicen para eso, si no tengo como respaldo la atención debida de un profesional capacitado, como es por ejemplo la doctora Hernández, detrás de esos equipos para realmente saber qué está pasando e interpretar los resultados que esos equipos nos dan. Sí, y algo mucho más importante es ¿cuál es el objetivo de la aplicación del servicio de neuromonitoreo intraoperatorio? Es asegurar un resultado en salud. Claro, claro. ¿De qué forma tú aseguras, tú como ARS, que ese paciente no vaya a quedar con secuela neurológica, Rafael? Sí. No. Es que es la vida que está en juego, porque el sistema nervioso y sus estructuras representan la esencia de la vida prácticamente. Así como el corazón es necesario y nuestro sistema cardiovascular, pero también nuestro sistema nervioso es el que determina las reglas del juego prácticamente. Totalmente. Nuestra funcionalidad. Totalmente. Como ser humano. Así es. O sea que es algo bien valioso. Y dígame, doctora, usted solamente está limitando entonces ahora mismo su actividad al neuromonitoreo. ¿Qué tenemos, por ejemplo, con el trastorno del sueño? Porque eso es algo también que está muy en boga y de lo que se habla mucho. Sí, no. Yo no limito mi práctica médica al neuromonitoreo intraoperatorio. Yo desarrollo 3 de las grandes áreas de la neurofisiología clínica y de manera muy particular, con casos muy seleccionados, pues recibo pacientes referidos para patología de sueño. Tengo un equipo detrás multidisciplinar en donde yo puedo referir para hacer las pruebas de polisonografía nocturna, por ejemplo, y poder interpretarla junto con un equipo que tengo. Además, los estudios de velocidad de conducción nerviosa y electromiografía que estamos desarrollando en Neurón. ¿Neurón? ¿Qué es Neurón, doctora? Pues Neurón es la institución
el laboratorio diagnóstico que me acoge en República Dominicana, digámoslo así. Es en donde yo tengo limitada mi práctica médica hasta el día de hoy. Yo desarrollé una práctica médica en el sector público en varios años de mi vida, pero el tiempo me ha ido llevando pues a limitar mis servicios a un nivel de práctica en donde yo me siento más cómoda, porque ahí tengo estandarizaciones, protocolos y tengo mi manera de trabajar en donde entiendo que ofrezco la calidad de servicio que el país merece. Qué bien. Doctora, yo la felicito y le pregunto si alguno de nuestros televidentes quiere ponerse en contacto con usted para requerir sus servicios, hacer cualquier tipo de consulta, ¿a dónde podría localizarla? No acostumbramos a hacer esto en nuestro programa, pero yo creo de forma excepcional que por la importancia y lo valioso de ese servicio profesional que usted brinda, tenemos que darle la oportunidad a aquellos que lo deseen de poder contactarla. Sí, claro. En realidad, esto es una invitación no solamente para que nos consulten, o sea, para que nos pidan consultas o patologías o servicios de neuromonitoreo intraoperatorio ni procedimientos. Esto es una invitación a yo darle un contacto para que si usted tiene una duda, una pregunta, quiere indagar en el tema, tiene necesita algún tipo de orientación para un familiar, ponernos a la orden. Excelente. Nuestra práctica médica no se limita a solamente hacer procedimientos. Nosotros somos médicos ante todo y queremos pues orientar a los pacientes que requieren de nuestros servicios. Nosotros estamos ubicados en Los Prados, en la calle Altagracia Sabiñón, número 14. Eso está próximo al Centro Médico Moderno detrás. El centro se llama Neurón. Y estamos en las redes sociales con Neurón RD en Instagram y Facebook. Y la página web de la empresa es www.neuron.com.do. Accediendo a la página web o accediendo al Instagram, ahí están todos los contactos para que cualquier duda, pregunta, orientación, sin ningún costo, nos puedan llamar. Doctora, la verdad que yo estoy fascinado. Pero dígame, pero usted ya, oiga, prepárese, porque yo sé que nuestros televidentes van a comenzar a escribirnos. Queremos a la doctora Hernández ahí permanentemente. La verdad es que la felicito. Muchas gracias, Rafael. Nos felicito como sociedad médica y como sociedad en general por tener profesionales de la calidad suya. La verdad es que yo estaba pensando hoy, conversando, porque alguien me decía, no, que a veces uno no tiene oportunidades. La oportunidad uno tiene que creársela. Cuando usted quiere ser bueno, cuando usted quiere avanzar, si usted se lo propone y se dedica a formarse, a superarse, usted puede, el cielo es su límite. La verdad es que yo la felicito. Gracias. Le deseo el mejor de los éxitos. Repito, prepárese porque la voy a estar llamando. Así que ya usted Estamos sabe, a su orden para hablar de lo que tenga que ver con mi especialidad cuando usted quiera. Excelente. Y la verdad es que ojalá, quiero ir un poquito hacia atrás, ojalá que las ARS entiendan todas la importancia de este servicio para la salud de sus afiliados, para la salud de nuestro pueblo, que todas lo asimilen, sean justas en su valoración de la importancia de este servicio y sobre todo a los colegas especialistas en ortopedia, en neurocirugía, en neurología, etcétera, prácticamente en cualquier rama de la medicina, porque al fin y al cabo todo se conecta. Sepan también valorar la importancia de este servicio y solicitarlo. A veces, doctora, a veces yo me quejo de que en nuestro país los colegas no les gusta mucho solicitar interconsulta o llamar a otros colegas, referir, etcétera.
Eso es una pequeña mala costumbre que tenemos, pero eso está cambiando. El trabajo en equipo es importantísimo y ustedes como neurofisiólogos pueden representar la diferencia entre una persona hábil totalmente y una persona que quede incapacitada, temporal o definitivamente. O sea que... Sí, nosotros tenemos una valoración objetiva. Claro. No es lo mismo un paciente que diga que tiene dolor a que yo le demuestre que tiene dolor. Exactamente. Entonces, el doctor intuye que tiene dolor, pero la verdad la dice el equipo de neurofisiología clínica. Sí, tiene una compresión nerviosa, está confirmado que tiene dolor, está justificado. Entonces, ahí es donde viene la seguridad del médico, de donde dice, pues mírate, fíjate bien, esta chica, esta doctora, me gusta su trabajo, hace un trabajo de calidad, confío en lo que ella me va a decir. Lo voy a mandar a Neurón a hacerle una electromiografía, pues para poder yo sentirme cómodo con el tratamiento que le voy a poner. Fantástico. Bueno, yo creo que ahí está todo dicho con esa última exposición, ¿verdad? Así que vamos a despedir momentáneamente a la doctora Hernández, pero ya le estamos comprometiendo a que esté aquí con nosotros nuevamente y ojalá poderla tener frecuentemente aquí hablándonos un poquito de neurofisiología y, ¿por qué no?, hasta de otras cosas también. Yo sé que ella es una persona con una gran cultura, ¿verdad? Y con una facilidad de expresión enorme, increíblemente buena. Así que, doctora, le reitero mis congratulaciones, les deseo mucho éxito y ustedes no se muevan de ahí, que en breves segundos retornamos con más contenido aquí en Asegure su Salud. Bien, después de esta interesantísima entrevista con la doctora Ailín Hernández, no podemos dejar pasar por alto, antes de terminar nuestro programa, la situación que se sigue suscitando entre las ARS, los prestadores, el sistema en general, ¿verdad? Y por supuesto, nuestros afiliados, que son como de costumbre, los que tienen que pagar la cuava, como decimos coloquialmente. Es una pena que no acabemos de encontrar soluciones definitivas, soluciones prácticas, reales a esta situación y que se sigan presentando estos paros. En estos momentos hay una amenaza del Colegio Médico, de las sociedades especializadas, de suspender los servicios a la ARS en la zona norte, en la zona del Cibao. Ya vimos lo que sucedió con ARS Universal en estos días, que podría extenderse a otras ARS, etc. Tenemos que, reitero el llamado que hemos hecho en todos nuestros programas anteriores. Tenemos que sentarnos en la mesa del diálogo con verdadera intención y capacidad de resolución. Tenemos que buscarle la salida a esto, la salida satisfactoria. Sabemos que hay choque de intereses, hay conflictos, ¿verdad? Que los médicos con soberana razón, justificadamente quieren mejores honorarios, una compensación más adecuada, a lo cual tienen todo el derecho. Sabemos que las ARS también, que son empresas que necesitan tener rentabilidad porque es el objetivo de cualquier empresa comercial. Y aunque se manejan con niveles muy mínimos de beneficios, eso a nosotros nos consta realmente, aunque manejan grandes volúmenes de dinero, pero los beneficios no son tan amplios como mucha gente cree. Entonces, también plantean, sí, ¿no?, queremos nosotros que eso suceda, queremos pagar mejor, pero tiene que haber fondos, tiene que haber recursos en el sistema para así poder hacerlo. Entonces hay que buscarle una salida a esto y cualquier salida va a implicar sacrificio, obviamente. Va a implicar sacrificio de parte de las ARS, que al fin y al cabo tendrán que quizás sacrificar más que nadie.
de parte de los médicos de las clínicas. Y yo sé que muchas han ido muy sacrificadas, pero todo tiene que ser en beneficio, ¿verdad? Todo tiene que ser en la causa de beneficiar al afiliado, teniendo como siempre por delante que el objetivo final de esto tiene que ser la salud de nuestros afiliados, que significa la salud de nuestra población. Porque para eso es que como médicos trabajamos y para eso es que el Sistema Dominicano de Seguridad Social tiene también que trabajar y que actuar, que tomar las medidas que sean necesarias para buscar una salida definitiva, repito, y satisfactoria, estable, definitiva. Y quiero reiterar esa palabra, que no podemos estar permanentemente con este tirijala. Tenemos que tomar las medidas que nos garanticen estabilidad en el tiempo, con los mecanismos que sean adecuados, repito, para que todos estemos conformes, todos ganemos y al final del camino nuestra población pueda tener una mejor salud. No quiero despedir el programa sin decirles que siguen aumentando preocupantemente los casos de influenza en los consultorios pediátricos. El doctor Plutarco Arias, que preside la Sociedad de Neumología y Cirugía del Toro, hablaba de eso en estos días y lo escuchamos en los corrillos médicos. Ya no tanto COVID, el COVID sigue estando presente. Al día de hoy tenemos 200 y pico de casos activos registrados en nuestro país apenas. Hasta ayer habían 3 pacientes ingresados, solamente 3 pacientes ingresados en COVID, estaban en sala, ninguno estaba ya en cuidado intensivo, y la positividad sigue siendo alrededor de un 1%, un poquito más de un 1%, la positividad acumulada de las últimas 4 semanas, lo que representa que ha retrocedido ampliamente el COVID. Como siempre pensamos, está haciendo una transición a volverse endémico. Igualmente sucede en otros países como Estados Unidos, donde hay más preocupación por el resurgimiento de otros virus, que después de la pandemia, después de quitarnos las mascarillas, después de quitarnos los encierros, pues han venido con fuerza, como es la misma influenza y como es el virus respiratorio sincitial, que para colmo de males ha sabido hacer incluso una especie de fusión, de mezcla con el virus de la influenza, resultando en un virus híbrido bastante peligroso, que afecta sobre todo a nuestros niños, a nuestros jóvenes en general. Así que vamos a seguir observando esta situación. También el virus de la viruela símica sigue ahí latente, se siguen presentando casos. Digamos que no es todavía de gran preocupación. La OMS sigue manteniendo que es una emergencia, es una situación de importancia mundial, pero en nuestro país, aunque tenemos más de 30 casos identificados, pues está bastante controlado con las medidas que se han tomado. No podemos dejar de lado lamentablemente el cólera. Sigue aumentando los casos allá en nuestro vecino país de Haití. Tuvimos un brote en Dajabón aparentemente de cólera, todavía no confirmado, pero no podemos descuidarnos, que sea una enfermedad que básicamente está ligada a la mala higiene, a la miseria, etcétera, pero puede ser peligrosa y tenemos que tomar siempre las medidas del lugar para evitar contagiarnos. Vacúnese contra la influenza. Es nuestro deber orientarlos y recomendarles que vacunen a sus familias, se vacunen ustedes, cuídense y aquí estaremos nosotros como siempre para tratar de asegurar su salud. Será hasta la próxima semana, Dios mediante.